En esta charla vamos a hablar sobre los métodos estadísticos robustos. En algún momento se les ha llamado métodos estadísticos robustos modernos, dado que los métodos robustos se han utilizado desde hace mucho tiempo. De hecho, el análisis de varianza es un método estadístico robusto hasta cierto punto, porque puede lidiar con desviaciones de los supuestos como la normalidad y la homocedasticidad. No digamos si utilizamos la prueba de Welk, que es al que comúnmente se le llama ANOVA robusto. Pero pues a esto se les han llamado métodos estadísticos robustos modernos. La estadística paramétrica necesita que se cumplan ciertas suposiciones, como ustedes saben, para que los resultados que podamos presentar tengan una validez. Y resulta que estos raramente se satisfacen cuando se analizan datos reales. Si vemos, por ejemplo, las bases de datos de los libros, podría ser que ahí encontremos datos que se distribuyan de forma normal, porque estos son dirigidos a cuestiones académicas, pero en la práctica los datos, muchos de los datos con los que trabajamos van a ser no paramétricos. Cuando se usan test paramétricos y estas suposiciones son violadas, podría estarse calculando inadecuadamente los valores de probabilidad, los estadísticos del tamaño del efecto, los valores de los intervalos de confianza. Y entonces lo que ocurre es de que aumenta el riesgo de rechazar equivocamente esas hipótesis nulas. Por lo tanto, el poder para estimar esas relaciones que están presentes en nuestros datos puede disminuir también. Como ya se dijo, el tamaño del efecto y los intervalos de confianza que nos van a hablar de la precisión podrían estar calculados de una forma inadecuada. Y todo esto se va a traducir en una interpretación errónea de los datos. Los procedimientos modernos de estadística robusta resuelven problemas inherentes al uso de métodos paramétricos. Y de hecho, R trabaja con muchos de esos procedimientos robustos. Lo que sucede es que en R ya se han hecho algunos paquetes para poder trabajar de forma robusta con la estimación de los parámetros. De eso se trata. Y se presume también que se utilizan poco estos métodos porque no se conocen esas alternativas que existen. Pero pues, como les comento, el trabajo con R podría suplir esas deficiencias en el conocimiento. Si conocemos cuáles son los paquetes que nos hacen la estimación de los parámetros de esa manera. Muchas veces son cosas tan sencillas como utilizar medias recortadas, hacer cálculos de varianza que toman en cuenta no la media aritmética, sino que una media recortada o algún otro tipo de media. Y para el caso de los métodos paramétricos, la normalidad prácticamente se cumple muy pocas veces para los datos con los que estamos trabajando. A veces tampoco, muchas veces se pasa por alto la evaluación del cumplimiento de los supuestos. Y en otros casos, por ejemplo en diseño experimental que trabajamos con muestras pequeñas, no tenemos evidencia suficiente para decir si hay o no normalidad. Si es que estamos trabajando, por ejemplo, con 6 réplicas por grupo, 7, 8, no podemos confiar en hacer un estadístico de Shapiro-Wilk para decir que los datos son o no paramétricos con base al resultado de esas muestras pequeñas. Ya hemos hablado de algunas alternativas que existen para poder evaluar la normalidad, como si tenemos muestras pequeñas, pero contamos con una base de datos de esas variables, una base de datos grande, podemos pasar por alto la evaluación de la normalidad en esas muestras pequeñas porque el resultado que nos va a dar no es confiable y basar nuestros suposiciones de normalidad en el conocimiento de la población o de muestras grandes y el conocimiento de la variable.
Algunos ejemplos de datos numéricos no normales con los que contamos en ciencias de la salud son variables bioquímicas como el control de la hemoglobina glicosilada, la ferritina, el colesterol. Esos se distribuyen de forma no paramétrica. Variables discretas y de conteo, esas también tienen una distribución no paramétrica. Por ejemplo, el número de hospitalizaciones, el número de hijos, el número de episodios de algún evento adverso, de algún síntoma. Escalas de enfermedad, porque son escalas débiles. Escalas psicométricas, escalas de conocimiento, todo eso pues podría tener problemas cuando estamos utilizando los métodos paramétricos clásicos. Por otro lado está la suposición de homocedasticidad, que es común para estos métodos. Y se puede dar de que nosotros identificamos falsamente la homocedasticidad en los grupos de comparación, recordando que esto mismo puede ocurrir en muestras pequeñas. Decimos, sí, las varianzas son similares, pero lo que sucede es que tenemos grupos pequeños y no estamos estimando la variabilidad real de los grupos. Esos valores atípicos que están presentes, por ejemplo, trabajar con el índice de masa corporal y tener presente que en muestras pequeñas puede ser que no tengamos sujetos con obesidad mórbida, pero si tomamos una muestra más grande van a estar presentes esas personas, y de ahí a que lo que estamos haciendo se limite a esas muestras pequeñas, esas conclusiones, por ejemplo la conclusión de la homocedasticidad. Y otra cosa que es importante es que esos métodos que evalúan la homocedasticidad tienen como suposición que los datos se deban de distribuir de forma homocedástica, por ejemplo el test de Levin. Y entonces eso es uno de los problemas, porque hay una especie de círculo vicioso entre esas pruebas. A veces se dice que los test paramétricos son robustos a la violación de ciertas suposiciones, negando la necesidad de que debamos conocer otros procedimientos alternativos. Para cuestiones como la regresión, esos valores que son influyentes también nos van a causar otros problemas. Valores que son influyentes para la estimación de la función de la regresión. Y los tests son robustos cuando se cumple lo siguiente: las varianzas son iguales, los tamaños de muestras son similares, los tamaños de muestras son 25 o más por grupo, y los tests son de 2 colas. Ahí van a ser considerados robustos esos métodos si se cumplen esas condicionantes. En algunos tests se observa robustez contra errores tipo 1, pero no contra errores tipo 2. Por otro lado, las transformaciones de datos no siempre son recomendadas, y tal vez lo que nos viene a la mente es de que es difícil trabajar o entender esa transformación porque la interpretación resulta difícil. Si es que hacemos una transformación más o menos compleja, ya tenemos números que están en dimensionales que no entendemos fácilmente, pero esos no son los únicos problemas. Estas transformaciones fallan en restablecer la homocedasticidad de los datos. Estas transformaciones no resuelven los problemas de las observaciones atípicas en algunas ocasiones, sobre todo si son muy complejos. Pueden reducir el poder también, y tienen cierta influencia sobre las medidas originales cuando estamos trabajando con métodos de regresión. Los test robustos son mejores resolviendo todos esos problemas de los que ya hemos hablado. Y por otro lado, cuando hablamos de test no paramétricos que se consideran alternativas, recordemos que estos carecen de ciertas bondades que presentan los métodos paramétricos clásicos. Por ejemplo, analizar interacciones entre variables en un diseño factorial es algo que no se puede hacer tan fácilmente a través de métodos no paramétricos, y por ello es de que se siguen usando métodos no paramétricos pero como métodos de exploración, y de hecho pues la estadística bivariante no debería de ser considerada como algo para validar hipótesis. Claro que viene para eso, pero con todo lo que se conoce hasta ahora
y con las limitaciones que ya se conocen desde hace mucho tiempo, debemos de considerar las pruebas de hipótesis frecuentistas y esos métodos paramétricos muchas veces, como la prueba de t-student, análisis de varianza, todo eso como siempre como algo exploratorio. O sea, hacemos estadística descriptiva y estamos explorando los datos. Hacemos estadística inferencial frecuentista y es otra forma de hacer esas exploraciones. Pero pues los modelos de regresión son los que nos van a presentar una perspectiva que nos aporte mayor validez de las relaciones entre las variables dependientes e independientes. Veamos este ejemplo sencillo. Aquí tenemos datos en los cuales vemos valores muy grandes respecto a la mayoría de los datos. Observaciones de 1, 2 unidades, 5 unidades. Y luego estos valores que están afectando el valor de la media, 20 y 40. Estas observaciones extremas. Y el promedio que tenemos ahí es de 8. Cuando la mediana solo se trata de evaluar esa posición, nos va a dar un valor de 5. Pero si hacemos una media recortada en la cual eliminamos las últimas 2 observaciones y las primeras 2 observaciones, tenemos un valor que tal vez nos describa mejor una medida de tendencia central para estos datos. Una media recortada de 3.7. Pensar que la mediana va a resolver todos esos problemas de valores atípicos, de distribuciones asimétricas, es limitarnos, y por eso debemos de pensar en estimadores robustos. Y la más sencilla es la media recortada. Algunos de estos métodos se basan entonces en esas medias recortadas, las trimmed means, como les llaman. Son robustos respecto a la protección contra el error tipo 1 y error tipo 2, aun cuando no se cumple homocedasticidad y la normalidad. Trabajan reemplazando algunos estimadores y procedimientos usuales como la suma de cuadrados de la regresión. Tienen sus propios procedimientos para ello. Las medidas de locación como la media y las medidas de asociación como el coeficiente de correlación de Pearson con alternativas robustas. Entonces existe, por ejemplo, una estimación de medias recortadas para el coeficiente de correlación de Pearson. Existen métodos para probar hipótesis y se han creado algunos paquetes agregados a los software, tanto para Stata, SAS y sobre todo para R. Por ejemplo, la varianza windsorizada es un enfoque más resistente a valores atípicos que la varianza de la distribución. Esto conlleva a estimar errores estándar más precisos que con los procedimientos tradicionales. Y entonces si llegamos a estimar los errores estándar de una forma más precisa, tenemos en general un modelo que va a presentar mayor validez. Otros procedimientos utilizan el bootstrapping. Para ello, pues el remuestreo va a mejorar la estimación de los coeficientes de una regresión, por ejemplo, o de un análisis sencillo como la comparación de 2 valores de tendencia central, de los valores de tendencia central en 2 grupos. Y otros trabajan con ajustes del cálculo de grados de libertad, otros con permutaciones como podrían ser el ANOVA de permutaciones. Y aquí pues hay un ejemplo sencillo donde se ordenan esos datos, se hace recorte, se reemplazan las puntuaciones windsorizadas con los valores mínimos y máximos, se calcula la media, luego se usa el cálculo de la varianza con la fórmula usual, pero haciendo uso de esos datos windsorizados y la media windsorizada. Esto entonces va a mejorar la estimación de los parámetros en cierta manera. Y existen entonces dentro de esos análisis robustos procedimientos de estimaciones de rango con modificaciones a los métodos clásicos no paramétricos, como el ANOVA Type Statistic. El tamaño del efecto se va a basar en esas aproximaciones y los cálculos por tanto van a ser más robustos.
Para la regresión se cuentan con métodos para la estimación de la función de la regresión como el IRLS. Hay entonces más de un paquete en R para poder aplicar esos métodos. Existen otros procedimientos que se basan en la estimación robusta de matrices de covariance y que van a tener aplicaciones en algunos métodos bastante usuales como la regresión logística y el análisis de componentes principales.